Chicos, vamos a continuar hablando de los tiempos verbales. Es un tema del que hemos venido hablando en esta semana. Entonces, esa forma gramatical que nos ubica a un verbo dentro de un espacio de tiempo determinado. Entonces, ya estuvimos hablando del modo indicativo y de las 10 formas verbales que presenta. Hoy vamos a hablar acerca del modo subjuntivo. Entonces, dice que el modo subjuntivo, bueno, el propósito de desarrollar el día de hoy es identificar el modo subjuntivo de los tiempos verbales. El modo subjuntivo nos habla acerca de oraciones que van a expresar un deseo, una posibilidad, algo que yo quiero que suceda en los diferentes tiempos verbales. Cuando hablamos de subjuntivo nos habla de deseos, de posibilidades de expresar ese tipo de situaciones. Y vamos a mirar algunas de las diferencias que presenta pues con respecto al modo indicativo. Entonces decíamos que el modo indicativo va a expresar acciones concretas, entonces acciones que ocurrieron en el pasado, presente y futuro. Se llama indicativo porque nos indica esas acciones. El modo subjuntivo recibe este nombre también porque viene de lo subjetivo del ser humano, ¿cierto? De esos deseos que se tienen. Y va a expresar situaciones no concretas que es muy difícil que ocurran y que nos van a mostrar deseos, posibilidades y probabilidades, etc. A veces los verbos en modo subjuntivo van a estar subordinados por el modo indicativo, es decir, que necesitan una oración, van a formar oraciones compuestas, pero a veces necesitan de una oración que tenga el modo indicativo, pues para que se genere un sentido. Y el modo subjuntivo siempre va a estar acompañado de términos dubitativos. Cuando hablamos de términos dubitativos, estamos haciendo referencia a las palabras que expresan duda, ¿sí? Que expresan un deseo. Entonces, por ejemplo, quizás, tal vez, ojalá, espero, etc. Recuerden que siempre el modo subjuntivo va a hacer referencia a esas oraciones que van a expresar deseos, posibilidades, probabilidades y cosas que quiero manifestar a través de eso que quiero obtener. Al igual que el modo indicativo, el modo subjuntivo se va a clasificar entre simples y compuestos. Simples cuando solamente presenta un verbo y compuestos cuando está pues conformado por el verbo auxiliar, que es el verbo haber, y algún participio del verbo principal o otra forma verbal. Entonces vamos a ver que el modo subjuntivo simple tenemos al presente simple. Ayer hacíamos una actividad frente a los tiempos verbales y yo les decía que eso es importante aprendérselo para poder llegar a clasificarlo dentro de una oración, ¿cierto? Entonces sabemos que el presente simple son acciones que ocurren en el momento justo en el que se habla, ¿cierto? Cuando hablamos de modo subjuntivo estamos diciendo que vamos a expresar a través de una oración un deseo, una petición o una posibilidad en tiempo actual, algo que yo quiero en el momento. Ojalá hoy me llame Oscar, ¿cierto? Entonces, recuerden que el modo subjuntivo siempre va a utilizar términos dubitativos, términos que generen duda, que generen un deseo, una esperanza de algo. En este caso, pues el término dubitativo sería ojalá. Ojalá hoy me llame Oscar. Ok, ahora vamos a ver el pretérito imperfecto. Recordemos que la palabra pretérito siempre va a ser relación o va a referirse al pasado. Entonces, cuando hablamos de pretérito imperfecto, estamos diciendo que es una acción que ocurre en el pasado y que no se sabe si continúa. Si hablamos de entonces del pretérito imperfecto en modo subjuntivo, estamos diciendo que es una oración que expresa un deseo, una posibilidad o una acción hipotética en el pasado. Entonces nos está diciendo que en el pasado se llevó a cabo una acción, eh, pero que nosotros vamos a expresar un deseo frente a esa acción que ocurrió, ¿cierto? Algo que hubiera podido pasar. Entonces, hubiese sido genial ir a la fiesta de despedir. Es un deseo que se tiene con respecto a una acción que ocurre en el pasado. Y futuro simple, pues va a expresar un deseo, una posibilidad o una acción hipotética hacia el futuro, ¿cierto? Entonces, eh, si tomamos este mismo ejemplo, entonces en futuro simple sería genial ir a la fiesta de despedida, ¿cierto? Nos está expresando un deseo o posibilidad. Vamos a ver entonces el modo subjuntivo compuesto. Dentro de este tenemos los siguientes tiempos verbales.
el presente compuesto, entonces recuerden que la palabra compuesto nos está haciendo referencia a que va a estar conformado o integrado por un verbo auxiliar, que siempre es el verbo haber en el indicativo y en el subjuntivo, en alguna de las conjugaciones verbales, y el verbo principal, que a veces está en participio, a veces está en pasado, en futuro, pues depende también al tiempo en el cual nos estamos refiriendo. Encontramos entonces perfecto compuesto. Perfecto compuesto del modo subjuntivo nos va a indicar acciones que ocurrieron en el pasado y expresan un deseo en el presente. Entonces vamos a ver en el ejemplo que hay una acción que ocurre en el pasado. Esa acción es que alguien se fue de viaje, ¿cierto? Pero va a expresar un deseo en el presente frente a esa acción. Espero te haya ido bien en tu viaje. Entonces, un deseo en el presente de una acción que ocurrió en el pasado. Vemos también este nombre, que es un poco complejo a veces, pretérito pluscuamperfecto, del modo subjuntivo. Entonces, este va a expresar acciones que ocurrieron antes de un momento en el pasado. Entonces nos va a decir una acción que ocurrió en el pasado. Cuando vemos este ejemplo, cuando leí tu mensaje me sorprendió, o sea, hay una acción que ocurre en el pasado, ¿cierto? Cuando leí tu mensaje, entonces algo que ocurrió antes, leyó el mensaje de alguien y fue sorprendida o sorprendido, dice que expresa acciones que ocurrieron antes de un momento en el pasado. Antes de que eso ocurriera, la persona pensó en ello. Entonces, cuando dice expresa acciones que ocurrieron en el pasado antes de un momento, perdón, expresa acciones que ocurrieron antes de un momento en el pasado, entonces está generando o expresando ese deseo, ¿cierto? O esa posibilidad que surge en una acción que ocurrió en un momento del pasado. Cuando leí tu mensaje me sorprendió que hubieras pensado en mí. ¿Hay alguna pregunta frente al tema que hemos desarrollado, que les he explicado ahorita, chicos? Pablo nos presenta un buen ejemplo y dice, si hubiera plata, hubiera comido, ¿cierto? Nos está expresando entonces un deseo que tiene frente a una acción hipotética que nunca ocurrió o que no ocurrió de lo que está mostrando. Bueno, entonces la actividad es que vamos a redactar una historia usando los tiempos verbales del modo subjuntivo. Recuerden que este tipo de modo nos va a expresar también la actitud del hablante, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de modo subjuntivo, estamos diciendo que su actitud es de desear algo, de desear algo en los diferentes tiempos verbales. Bueno, la idea es que vamos a hacer esta actividad a través del chat. Entonces, yo voy a escribir voy a iniciar una historia utilizando lógicamente el modo subjuntivo y sus tiempos verbales y ustedes deben continuar con la historia. Deben esperar que alguien escriba para empezar a escribir, porque si no la historia no tendría sentido. ¿Ok? ¿Alguien tiene